Y estamos de vuelta, Mujeres al Borde. Les estoy presentando la historia de vida de mi amiga, Valia Yasta. Y para los que nos acaban de sintonizar, estamos hablando de cómo su vida se transformó de ser aquella mujer que tenía una vida preciosa y con mucho trabajo, una mujer empoderada, emprendedora, como todas queremos ser. Y cuando su matrimonio y su familia parecen estar más estables, la vida, con lo que ella me dirá ahora, le arranca a su marido, el padre de sus hijos, y todo cambia. Y precisamente, Vali, nos quedábamos donde yo te decía, ¿por qué si la muerte es un proceso natural, nacemos, nos reproducimos y morimos, de todo ser vivo, ¿por qué nos duele tanto? Tú me decías el apego. El apego, claro. Eso fue uno de los grandes aprendizajes. Nosotros somos educados con una no comprensión, o sea, de la muerte, ni una aceptación de la muerte. Nuestra cultura es una cultura de inhalar, nadie quiere exhalar. Es logro, propósito, vida, desarrollo. Pero espérate, o sea, la vida tiene su curva. Y la muerte es lo único seguro en esta vida. Desde el momento en que tú naces, lo único seguro es la muerte. Y sucede constantemente, o sea, nosotros todos los días morimos un poco. Sí, pero cuando se pierde el ser amado, entonces ahí viene todo el tema del apego, el no haber vivido a plenitud, consciente, cada momento con esa persona te impide aceptar que ya. En tu proceso de duelo, ¿qué tú entendiste o qué tú aprendiste sobre el tema de la muerte? Quizás ya no le tienes miedo. No, para nada. Para ¿Cómo nada. lograste solita? Incluso es tan así que pienso que por eso es que me puedo plantear acompañar a otros en el proceso. No solamente al que perdió a la persona, sino al que va a morir. No tengo, pero ningún reparo en eso. Cuando una persona va a morir, necesita cierta comprensión de lo que viene. Y eso fue parte de las experiencias que pude vivir con mi mamá, que reconozco que otra historia, otra situación, pero fue incluso algo que trajo mucha diferencia entre mis hermanos y yo, por ejemplo. Mira, ya que tú mencionas a tu mamá, quizás muchos podrán recordar, porque fue una gran empresaria, doña Clara Leila Alfonso. Y comunicadora, igual que tú. Comunicadora, una persona que conocí primero que a ti, siempre admiré. Y era una mujer que cuando Vali hace este cambio de vida, que entra en el proceso de meditación y de la filosofía de Osho, de traerla al país y a su vida, correcto, para que la gente vaya conectando, yo veía que Vali ya era peace and love, pero doña Clara Leila seguía siendo esta mujer súper fuerte, empresaria, exitosa, que nunca se quitó el traje. Nunca. Pero entonces te tocó acompañarla a ella, después de tu propio aprendizaje, en su proceso de muerte. Y pienso que lo que ella más apreciaba de mi compañía era la capacidad que tenía de poder acompañarla a entrar dentro y a aceptar lo que venía con alegría, a aceptar las cosas que no pudo cambiar o que ya no podía cambiar, a perdonar lo que ella tocaba perdonar porque no había manera de que fuera diferente, y a irse en paz, se fue en tranquila. Paz. Sí, mi mamá se fue en paz y tranquila. No estuve hasta el final cerca de ella como me hubiese gustado, porque desde mi visión de la muerte, del proceso de muerte, de la aceptación y de estar tan disponible a lo que la vida trajera, hacía mucho ruido en mi entorno familiar. Entonces yo tuve que salir. Para que tus hermanos entraran en el proceso. Me di cuenta que me tocaba salir, que lo que podía entregarle ya se había dado, me tocó salir, y ella siguió su proceso con otras personas que le acompañaron en términos energéticos, con Reiki, con polaridad, con un tema de polaridad, terapia de polaridad, o sea, con una serie de cosas que le acompañaron. Y entonces confié eso, porque la vida es más que nosotros, por más que yo quisiera ser la que estaba ahí, no me correspondía. Y entonces salí y regreso el día en que ya ella entra como en una suerte de coma, un sueño profundo, de mucha quietud. Y entonces ya a partir de ahí
Ahí tú supiste que ella se fue en sí, paz. sí, no me le separé y estuve con ella. Oye, Ingrid, yo sentí hasta la ascensión de mi mamá. Cuando su alma sube. Ahora que tú has aprendido tanto, porque cabe recalcar que fue la meditación Ujú. lo que finalmente te ayudó a cerrar tu duelo y te Claro, cambió la vida. claro. No Pero tú solamente, venías meditando de antes. claro, desde Entonces, ¿en qué momento fue que se dio ese cambio donde tú te quitaste el traje y de repente tú te volviste Bali, dejaste de ser Laura y te volviste Bali? Claro. Un ente de paz y de luz donde las trivialidades del mundo pasaron a un tercer plano. Bueno, por eso, porque se terminaron las mentiras. O sea, yo entendí en mi proceso, que no lo pretendía, pero entendí que tenemos instaladas demasiadas mentiras. Mentiras sobre el sistema de justicia, mentiras sobre la forma de vivir y educar, mentiras sobre lo que significa verdadero éxito y logro, mentiras sobre lo que significa vivir en familia y crecer, mentiras sobre lo que es valioso y lo que no. Entonces, cuando despierto a la tremenda mentira en la que vivía y a que, lo tengo que decir porque fue una realidad, mi vida era un proyecto económico. No era, nosotros pensamos que es un proyecto familiar, nosotros pensamos que vivimos para nuestros hijos, para nuestro... No, usted se levanta y se acuesta para producir dinero y los fines de semana, cansado, explotado, entonces usted está en la playa, acostado y sus hijos están dando brinco por allá. Y tú decidiste que ya con se la iba a hacer nana. así. No. O sea, Entonces, desperté tú a las grandes pasaste mentiras. de lo que la mayoría vivimos priorizando el tener que el ser, entonces tú pasaste al ser como una prioridad. Sí, en un momento dado me moví totalmente al otro extremo y pasé totalmente al ser, que tampoco es correcto, porque el equilibrio tiene que estar. Entonces tiene que ser y tienes que tener. Ahora yo te pregunto, en medio de esa lucha interna que te lleva a encontrar el balance del tener y el ser, ¿cómo se crían unos hijos, dos varones, en esta época, donde se está viviendo mucho, partiendo de un paradigma de una vida ligera, donde precisamente prima el tener, Sí. y tú eres quien eres por el apellido que tienes, el dinero que tienes, y si tú tienes dinero y poder, todo está bueno y válido? Sí, me duele, pero esa es nuestra sociedad. Y hablo de esta porque es la que me duele, porque Claro. probablemente esa sea una realidad mundial. Y entonces vienes tú con esta vida de austeridad, de sencillez, de humildad, donde lo que prima es el ser. Y luego sí, tengo que tener para ser. Claro, pero para en vivir, balance. claro. Y ahí tú encuentras la plenitud. Pero ¿cómo se cría? En este estilo de vida que no es el estereotipo, lo que ellos ven afuera. Bueno, porque yo creo que yo le entrego a mis hijos lo que no se puede comprar. Y eso es la libertad de ellos ser. Yo entiendo que mis hijos son. Y yo como su madre no le impongo nada, sino que voy acompañándoles en el proceso de descubrirse y de vivir las experiencias que ellos quieren vivir. Entonces, cuando ellos empiezan a dimensionar lo que eso significa en su proceso de vida, de exploración, de búsqueda, entonces, o sea, yo no solamente soy la mamá favorita de mis propios hijos, sino que soy la mamá favorita de todo el grupo. Mira, mamá gallina, tú me dejas que yo le pregunte al más chiquito. Claro, ¿Cómo claro. es ser criado por Vali? Pienso que sí. Como decimos tus amigas, Vali es peace and love. Ser el hijo de Vali es la verdad que muy maravilloso, porque cuando yo voy a la casa de mi amigo o veo cualquier tipo de película, los padres lo controlan mucho. Cuando tú controlas, vamos a decir, tú no dejas jugar un juego que es para creado a una audiencia de como 17 para arriba, cuando tú se lo quitas, lo que hace es literal, o sea, es no dejarlo y quererlo más. Mami me dejó jugarlo y ahora mismo yo estoy harto del juego, yo nada más veo video y apenas juego. Yo le quiero dar una gracias muy profunda a mi madre porque como ella me ha criado fue algo muy maravilloso y de verdad que el amor que le tengo es muy grande. Y he visto a todos los otros niños el amor que le tienen a su mamá, eso no se compara al amor que yo le tengo a mi mamá. Muchas gracias, mami.
Bueno, y ahí tú escuchabas a tu Benjamino, Sí. el pequeño de la casa, Roberto Junior, diciendo lo genial que es ser el hijo de Bali, que lo deja ser. Por 13 eso te años. digo que esa es cuando experimentas esa libertad, cuando puedes sentirte y explorar tus capacidades, posibilidades, creatividad, ya ahí no hay nada que pueda competir con eso. O sea que ya Bali no sigue estereotipos de crianza, patrones cerrados. Para nada. ¿Y esa libertad tan grande no te da miedo que se te pudiera perder alguno en el camino? Yo sigo a mi hijo, los talentos naturales de mi hijo, la manera en la que mi hijo quiere explorar la vida, lo que puso Papi Dios ahí, como decimos los dominicanos, papá Dios. Tú acabas de mencionar a Papá Dios y sabemos que gran parte de tu sanación y tu cambio de estilo de vida está directamente relacionado con la meditación, Ujú. que de hecho ahora representas el Centro Osho en el país desde hace años, ¿no? Sí, sí. Entonces, primero para que la gente entre en contexto, ¿quién es Osho? ¿Cuál es esa filosofía que tú sigues? Osho es un místico contemporáneo que nos legó 123 técnicas de meditación distintas. Su característica es que son meditaciones dinámicas, activas, en movimiento. O sea que hay baile, música, respiración, movimientos no estructurados que permiten ir calmando la mente. La loca de la casa. La loca de la casa, y entonces cuando entras al silencio pues lo puedes disfrutar. Esa es la característica. Ok, entonces partiendo de ahí, siempre ha habido, no sé si es un mito o qué, pero que cuando tienes un estilo de vida basado en la meditación y una filosofía basada en esta vida de estos sabios, de esta nueva era obviamente, no va necesariamente de la mano con Papá Dios. Sin embargo, tú eres muy creyente. Claro, pero que mi fe no es ciega, mi fe es cierta. Ay, ¿cómo es eso? Porque la fe no es creer en aquello que no ves. No, mi fe es cierta. Yo tengo una relación con la vida, identifico, conozco, disfruto, conecto con lo divino y lo reconozco a cada paso. Reconozco lo que es y lo que no es, porque la meditación me ha dado nuevos ojos. Y con esos nuevos ojos, entonces sí puedo tener una relación cierta. Después de todo lo vivido y ahora que tú acompañas a tanta gente a vivir su duelo, su dolor humano, para encontrar esa paz, y esas personas también que están en esa etapa difícil a veces de la despedida de la vida. Difícil porque lo hemos hecho así, ¿no? Claro. Ahora que tú estás haciendo eso, yo me pregunto, ¿qué tú piensas? ¿Cuál es tu visión de la muerte? ¿Qué tú piensas que pasa después? ¿Cómo tú encuentras la paz en que él se fue? En que ellos se van, tu mamá se fue. ¿Qué pasa con la muerte? ¿Qué pasa con nosotros? ¿Dónde vamos? Bueno, lo que sucede es que a través de la meditación tú logras entrar en unos planos y en una comprensión de que tú eres más que el cuerpo, más que la mente, más que esto físico que puedes tocar. Entonces, cuando ya esa dimensión la experimentas, pues tú tienes una comprensión cierta de lo que sucede después, hacia dónde vas. O sea que tú piensas que a través de esa meditación, de ese momento de absoluto silencio, tú me dirías que tú sí has experimentado lo que tú entiendes que va a pasar cuando nos vamos. Lo que yo he experimentado es la comprensión de ser más que el cuerpo, más que la mente, la comprensión de que hay otras dimensiones. ¿Cómo se siente esa conexión? Estupendo. Si tú me fueras a describir ese sentimiento cuando estás meditando y logras esa conexión. Que ya no es solo en la meditación, y quizá eso es lo que tú percibes y la gente percibe. Yo he logrado centrarme y mi conexión es permanente. Yo estoy conversando contigo, pero yo me estoy observando. Yo estoy observando cómo se mueven mis sentimientos, estoy conectada con mi centro y voy observando y sintiendo el momento, sin juzgar. Estoy sintiendo tu energía y cómo vibra con la mía, que es tuyo, que es mío, que surge. Me doy cuenta si eres auténtica, si no, porque mi sentir me lo dice. ¿Cuál sería el mejor consejo desde tu vivencia y tu experiencia y tu estilo de vida que tú le darías a esa persona que en este momento no ha podido cerrar ese duelo? Esa persona que como tú lleva años
luchando con el dolor de esa pérdida, ¿cuáles serían, qué sé yo, uno que otro consejo que tú entiendas que le pueda cambiar la vida, que le ayude a encontrar la paz? Bueno, yo te puedo decir que no existe nada que yo pueda decir que transforme la vida de esa persona, porque esa persona tiene que hacer su propio trabajo. Lo que puedo es acompañar a esa persona en el camino de descubrir su propia paz, o sea, de descubrir su verdad, de descubrir el sentido de ese momento y la libertad que tiene de seguir viviendo. Que es una de las cosas que no comprendemos. En el momento en que enfrentamos la muerte, no nos podemos preparar para la muerte. En el momento en que ya la muerte es un hecho, no puedes hacerlo distinto. Lo que puede suceder a partir de ahí, entonces, es que empieces a explorar sobre la muerte. Y entonces, en ese proceso, cambia tu percepción, porque tú te cambias de lugar. Entonces, esa persona que no ha podido superar ese momento, esa persona se tiene que cambiar de lugar. O si quiere, obviamente. Pero si no quiere, que se quede donde esté. Pero si quiere, entonces puede moverse de lugar y nadie la puede mover por ella. Ella tiene que moverse. Eso viene de adentro. Claro. En un momento tú dijiste algo que con eso quisiera cerrar, que me gustó muchísimo, porque tú precisamente decías, pude haber hecho, le debía haber dicho. Wow. Completamente distinto. Entonces quizás ese sea el consejo. ¿Cómo podemos vivir claro, la vida no, es que para eso cuando es. nos toque despedirnos? Es que eso es. Porque toca, entonces es que eso hacerlo es. Entonces, en paz. Totalmente aquí y ahora. Yo no sé, Ingrid, si yo te voy a volver a ver, tú a mí o yo a ti. Pero en este momento no te quedó la menor duda de que compartimos. Y te entrego todo lo que hay en mí y espero recibir todo lo que hay de ti. Y ya, no queda nada pendiente por decir o hacer. Lo que no nos permite aceptar la muerte es cuando sentimos que hay cosas pendientes, cuando sentimos que no dije todo lo que quería decir, me quedé con esto pendiente, cuando todavía tienes sentimientos encontrados con la persona que se fue, o un amor que no estás dispuesto a decir adiós, o un resentimiento, y te quedaste con eso. Entonces, es importante comprender que la vida es aquí ahora y que tienes que cada tema concluirlo y entender en cada beso, en cada abrazo, en cada conversación, en cada encuentro, que puede ser la última. Así que aprovecha y déjalo todo listo. Yo me voy a quedar con eso. Yo no tengo más nada que agregar. Yo me puedo ir a dormir en este momento. Gracias, Vali. Lo que tú nos acabas de decir, de verdad que lo agradezco infinitamente, porque es ese recordatorio y que yo creo profundamente y no necesariamente significa que lo practico como debería. Por eso gracias por recordármelo, que es aquí y ahora donde lo vamos a dar todo por esa gente que amamos. Vamos a dar desde el corazón, vamos a vivir presente. Más que presente, presente. Ella no tiene celular, ella es una mujer feliz, ella es una mujer plena. ¿Tú te das cuenta? Porque ella es coherente. Yo no le estoy hablando de un cuento que me hicieron, yo vine a conocerla. Yo te estoy hablando de mi amiga que te quería presentar hoy. Ay, amiga, gracias. A ti, Ingrid, de verdad que sí, ay, fue Dios muy chulo. mío, estoy muy emocionada. Gracias, nos vemos la próxima semana. Chin, chin, con agua con Chin, limón. chin. You gotta go and get angry at all of my honesty. You know I try, but I don't do too well with apologies. I hope I don't run out of time, 'cause